Hola, en esta oportunidad vamos a abordar el tema del desarrollo psicosexual en el infante. Por lo general, cuando los adultos suelen visualizar fotos de cuando eran niños, se sorprenden al ver el cambio progresivo que van teniendo a lo largo del tiempo. Primeras palabras, cambios de peso, de estatura, socialización, cambios de niveles académicos, entre otros. A eso es lo que llamamos el desarrollo infantil. El campo del desarrollo infantil se basa en estudiar cómo los seres humanos cambiamos progresivamente desde la concepción hasta la etapa adulta. En el estudio del desarrollo existen dos tipos de cambios, el cualitativo y el cuantitativo. Los cambios cualitativos y cuantitativos hacen referencia a lo que veníamos hablando, que se refiere a cambio de peso, estatura, primeras palabras, socialización, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué es el desarrollo sexual? Psicosexual, perdón. El desarrollo psicosexual es la combinación de la maduración biológica y el aprendizaje que genera cambios tanto en la conducta sexual como en la personalidad, la niñez hasta la adultez, y teniendo en cuenta todos los cambios que genera esta última. En el desarrollo psicosexual, el individuo va a pasar por una serie de fases o etapas que innatamente todos los seres humanos debemos pasar o hemos pasado alguna vez en la vida. La teoría psicosexual fue propuesta por Sigmund Freud y consta de 5 etapas: la oral, la anal, la fálica, latencia y genital. En la teoría psicoanalítica, Freud expuso que la personalidad se establece aproximadamente a los 5 años y que de las primeras experiencias va a depender la personalidad de cada persona. Ahora vamos a abordar el tema de las características generales de la sexualidad infantil. Número 1. Sexualidad. Los niños muestran conductas sexuales ya desde recién nacidos, pues su primer deseo es provocado por la necesidad. Número 2. La sexualidad como autoconocimiento. El niño utiliza su sexualidad no solo como fuente de placer, sino como también fuente de conocimiento. En este punto tenemos que el desarrollo sexual es el fruto de la persona y de su modo de actuar, de la relación con sus medios y las circunstancias que de él suscitan. Como cuarto y último punto, tenemos que el que se puedan establecer los vínculos satisfactorios a temprana edad va a depender de un óptimo desarrollo en la edad adulta. Ahora bien, basándonos en las características generales, un ejemplo muy cotidiano sería cuando en el primer punto, que ya mostradas desde el nacimiento, podemos utilizar el ejemplo de el niño desde temprana edad, cuando siente la necesidad de miccionar y lo hace, observa que hay un levantamiento en el miembro genital. Desde ese momento se genera la especie de curiosidad en saber por qué hubo el levantamiento del miembro, para qué es ese miembro y por qué sucede. Como segundo ejemplo tenemos la sexualidad como autoconocimiento. Expone que el niño utiliza su sexualidad no solo como fuente de placer, sino también como fuente de autoconocimiento. Es decir, utilizando el ejemplo anterior, cuando el niño empieza a descubrirse, tanto el levantamiento de genitales, empieza a verse en el espejo, a tocarse, a descubrirse su sexo, de ello va a depender su bienestar, su seguridad, si siente descontento, y partiendo de todo esto se va a ver comprometido o realizado su autoestima, su seguridad y su autoconocimiento en la etapa de la adultez. Mi nombre es María Escalona. En cuanto al desarrollo humano, implica la integración de diversos procesos biológicos, emocionales, cognitivos, sociales. Aunque los seres humanos generalmente siguen su curso a través de la misma esencia,
general del desarrollo. A lo largo del tiempo, al igual que las costumbres, las tradiciones, la sociedad ha ido cambiando de manera paulatina a paso de los años, lo cual ha ido modificando los aspectos personales de cada uno de los individuos. La conducta del niño se ve moldeada según sea su contacto con el resto. Si bien los padres son los primeros que ejercen la influencia en el comportamiento del niño, todo lo que el niño va apropiando se genera a partir del observado, lo que desempeña el día a día con los miembros de su familia. Será aprendido por el niño. Esto irá ayudándolo así a desarrollar su propia personalidad. Asimismo, los medios de comunicación influyen en el desarrollo del niño. ¿Por qué los medios de comunicación?, se preguntarán. Porque presentan mucha facilidad a la accesibilidad de este medio. Y este medio presenta mensajes que no son adecuados para el desarrollo del niño. No quiere decir que es todo, es algunos mensajes que no están adecuados para el desarrollo del niño. Dentro de los factores que intervienen se encuentran los factores sociales, como son los factores ideológicos, religiosos, culturales y familiares. Para ejemplificar un poco lo que he hablado, es si los niños no viven la etapa psicosexual acorde a su edad, por respetando la religión, por la cultura que tenga su familia, por falta de comunicación, esto va a generar unas consecuencias más graves más adelante. Es como a partir de los 2 años o 3 años, los niños empiezan la exploración, a tocarse, a preguntar por sus genitales, a preguntar por los genitales de su sexo opuesto. Y si no sabemos contestarle o no sabemos cómo darle la psicoeducación necesaria a esos niños, también eso va a traer consecuencias más adelante. Es como cuando en la adolescencia se masturban o se encuentran haciendo actos sexuales. Si uno los ve, los regaña, los reprende por decirle que eso es algo malo, ellos se cohíben y más adelante pueden presentar algún trastorno. Como podemos ver algunas consecuencias del trastorno de identidad sexual, viene desde niño, por eso. A partir de los niños, a partir de los 2 años, adquieren una serie de capacidades cognitivas que ellos quieren saber todo, quieren saber de dónde vienen, cuál es su origen, para qué son sus partes íntimas, qué son las emociones, tienen muchas preguntas y lo importante es que nosotros sepamos canalizar eso y sepamos contestarle a la hora de educarlos con la sexualidad. Globalmente la sexualidad es el resultado de interacciones de diversos factores, como son los biológicos, los sociales, los psicológicos, los emocionales y los religiosos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Pérez, expediente HPS 152-00382. Y continuando con los factores psicológicos de la sexualidad, hablamos de lo que es la identidad de género. Esta identidad se va construyendo entre los 18 meses de edad y los 3 años del individuo, en el cual él mismo va adoptando, va construyendo ciertas características y ciertos, elementos que van
a contribuir a clasificarlo, en este caso pues dentro de dos grandes ramas, que en este caso es la del hombre y la de la mujer. Una vez que esta identidad de género es construida de manera sana y de manera correcta, este individuo comienza a inevitablemente relacionarse con otros individuos, ¿verdad? Comienza a interactuar en la sociedad y por supuesto juega un rol dentro de esta. Ahora, este rol conlleva también a lo que son ciertos patrones comportamentales, como en este caso pues hablamos de un patrón activo, pasivo o en este caso versátil, ¿sí? Ahora, es bueno aclarar que estos términos no solamente son estrictamente utilizados para relaciones de tipo homosexual, ya que dentro de una relación heterosexual también puede existir esta clase de roles, tanto pasivo como activo y por supuesto el versátil. ¿Okay? Cuando hablamos de un individuo activo, hablamos de un individuo que mantiene una conducta más predominante, usualmente son los que tienden a tomar más decisiones dentro de la relación y no solamente a nivel sexual e íntimo, sino también a nivel social, no solamente como ellos, como una sociedad, sino a su vez con su medio externo. Cuando hablamos de los individuos pasivos, hablamos en este caso pues de, por el contrario, individuos que son un poco más pacíficos, un poco más tranquilos, no tienden a tomar tantas decisiones como lo hace pues el individuo activo, y por supuesto el individuo o la persona versátil, que en este caso pues puede jugar cualquiera de los dos roles que previamente pues les he mencionado, dependiendo pues de las circunstancias en las cuales este se desenvuelva. ¿Okay? Como lo dije anteriormente, quiero aclarar que estos roles pueden ser adoptados por personas homosexuales, también como por personas heterosexuales. ¿Okay? Ahora, dentro de estos roles tenemos que también hablar pues de lo que son los individuos penetrantes y los individuos erotizantes, que por supuesto este tipo de conducta se complementa con los roles previamente nombrados. Ahora bien, una vez que el individuo tiene una identidad de género construida y posteriormente juega un rol dentro de la sociedad y como en este caso pues una pareja, ¿verdad? Cuando ha construido una relación, hablamos de que el individuo ya desarrolla, ya está en vía de desarrollo o muchas veces ya ha desarrollado una orientación sexual. ¿A qué nos referimos con esto? Muy simple. Cuando, dependiendo de aquellas características en ciertos individuos que nos excitan, que nos atraen, no solamente a nivel sexual, sino también a nivel intelectual y emocional, ¿okay? Podemos clasificarlo en determinado grupo. ¿Okay? Cuando el individuo es atraído por personas de su mismo sexo, hablamos de que son individuos con una orientación sexual homosexual. ¿Okay? Es bueno acotar que el término homosexual significa del mismo sexo. ¿Okay? Pueden ser relaciones de dos mujeres y de una relación homosexual, como también de dos hombres. También hablamos de relaciones heterosexuales cuando el individuo pues, se siente atraído por individuos de distinto sexo. Cuando hablamos de una orientación bisexual es cuando el individuo, por supuesto, pues, goza de una atracción pues, para ambos sexos, tanto pues, mujer como hombre. Y hablamos también de lo que es las personas asexuales, con las cuales no tienen una orientación sexual definida. ¿Okay? No hablamos de una repulsión, ojo, sino que más bien es una apatía, un desdén. No se sienten muy identificadas ni muy atraídas con ninguna de las personas, tanto de su mismo sexo como del sexo opuesto. Ahora bien, Freud
formuló la teoría psicoanalítica que uniría la sexualidad con el desarrollo inconsciente, exponiendo que la personalidad se forma a partir de los conflictos entre los impulsos innatos del ello y las exigencias de la vida civilizada. Pero para esto estipuló 3 instancias hipotéticas que fueron el ello, el yo y el superyo. El ello es la sede de las funciones instintivas inconscientes, en la cual el recién nacido está gobernado. En esta función, si el recién nacido no es gratificado de manera inmediata, existe una frustración. Tal es el caso cuando no lo alimentan a tiempo, el recién nacido tiende a sentirse excluido del mundo externo. En el otro extremo se encuentra el superyo, que también es altamente demandante. En este es totalmente consciente. Y además comienza a producir demandas de la parte que debe vincularse a los valores que demanda la sociedad. Aquí se encuentran los deberías y los no deberías. Además de esto, el superyo contiene distintas intuiciones. En este caso, si el niño no es gratificado de manera adecuada, puede tender a sentirse ansioso o culpable. Entre estos dos extremos, entre el ello y el superyo, se encuentra el yo, que es la parte consciente que busca la parte realista y razonable de todas las demandas del ello, de la parte inconsciente e instintiva. En este caso, él busca y tiene como objetivo encontrar de manera razonable, accionar y gratificar al ello, pero que a su vez no irrumpa los valores aprendidos del superyo. Además de esto, Freud decía y exponía que los conflictos suceden dentro de una secuencia invariable de 5 etapas de desarrollo basadas en la maduración, en las que el placer cambia de una zona a otra, de la boca a la etapa anal y luego a la etapa genital, pasando anteriormente por la etapa de latencia. Es muy importante resaltar que este desarrollo va a enfrascar la personalidad del individuo en toda la medida de su desarrollo. Freud también decía que si los niños reciben gratificación de más o una gratificación en menor grado durante cualquiera de estas etapas, se encuentra en riesgo de fijación, que es un problema de adaptación que va a delimitar las frustraciones y las partes enclausuradas del niño. Seguidamente, un suceso clave del desarrollo psicosexual tiene lugar durante la etapa fálica de la segunda infancia. En esta etapa, el niño busca e identifica las diferencias físicas entre un hombre y una mujer. En conclusión, la sexualidad humana es una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. Esta energía es conocida para Freud como líbido, en donde ese deseo o esas pulsiones tienden a ser redirigidas por las instancias de la parte de la mente, en donde se pueda centrar en la parte social, es decir, que al realizar ese deseo o a llevarla en la acción no vaya a interrumpir ninguna estructura cognitiva previamente establecida dentro del individuo, ni vaya a correr peligro. La energía vital que se expresa a través de la sexualidad se desarrolla a lo largo del niño. En este caso, Freud estipula entonces que no se prosigue o no se encuentra estipulada dentro de la adolescencia, sino, como lo dije anteriormente, se va desarrollando poco a poco al pasar. Encontramos con las etapas del desarrollo psicosexual del niño. En primera instancia tenemos la etapa oral. Esta etapa se da en la edad de 0 a 1 años, donde la zona erógena se encuentra en la boca del niño. Durante esta fase oral, las actividades relacionadas son con la alimentación, como la succión y la masticación, que son lo más importante. Pero la principal fuente de interacción del niño se realiza a través de la boca, que es de vital importancia para la alimentación, pero además el niño a través de ella obtiene placer, gracias a las actividades satisfactorias como la degustación y la succión, debido a que el niño es totalmente dependiente de los cuidadores, en este caso de sus padres.
El pequeño también desarrolla un sentido de confianza y comodidad a través de esta estimulación oral. El principal conflicto en esta etapa es el proceso del destete, donde el niño pasa a ser menos dependiente de sus cuidadores y pierde gratificaciones que obtenía con la succión. Si la fijación se produce en esta etapa, Freud pensaba que el individuo tendría problemas con la dependencia y la agresión. Si la fijación oral en esta etapa puede crear dependencia y agresión, en estos casos también puede generar problemas con la bebida, con la comida o con la necesidad de fumar. Una personalidad oral sería una persona que tiene dificultades para socializarse en el medio en el cual se desenvuelve, ya que sería una persona introvertida, muy ingenua y fácil de manejar. Esto no le permitiría interactuar normalmente con sus compañeros. A continuación tenemos la etapa anal. Esta etapa se da en la edad de 1 a 3 años y se creía que el objetivo principal de la libido se hallaba en lograr el control de los movimientos y la vejiga. Pero el conflicto importante en esta etapa es el control de esfínteres, donde el líbido se dirige al ano y se logra la satisfacción, ya sea bien por la expulsión o por la retención de las heces. Es por esto que el niño tiene que aprender a controlar sus necesidades corporales. El desarrollo de puede conducir a sensaciones de logro e independencia. Para Freud, el éxito en esta etapa va a depender de los padres, siempre y cuando se acerquen junto a los niños a esfínteres, donde los padres van a utilizar las alabanzas y las recompensas en el momento adecuado en el que el niño se dirija o vaya a usar el inodoro, ya que este momento o con esta recompensa se pueden lograr fomentar resultados positivos y ayudan a los niños a sentirse capaces y productivos. Freud también pensaba que las experiencias positivas durante esta etapa sientan las bases para que las personas se conviertan en adultos competentes y creativos. Sin embargo, no todos los padres proporcionan el mismo apoyo y el mismo estímulo, ya que estos niños lo necesitan mucho en esta etapa. Algunos padres castigan, ridiculizan o incluso avergüenzan a un niño cuando tiene accidentes. Para el niño, estas respuestas parentales inadecuadas pueden dar lugar a resultados negativos. Si los padres también toman un enfoque demasiado indulgente en esta etapa, podría desarrollarse una personalidad anal expulsiva, que se traduce en una persona adulta cruel, prepotente, descontrolada, derrochadora y destructiva. Y si los padres son demasiado estrictos o empiezan el control de esfínteres demasiado pronto, se puede generar una personalidad anal retentiva, que sería un individuo demasiado rígido, tacaño, obstinado y obsesivo. Las consecuencias y fijaciones en esta etapa son las disciplinas inconsistentes, la agresión, el oposicionismo, no tiene iniciativa y tienden a tener también conductas obsesivas compulsivas. Gracias. Seguidamente, nos encontramos con lo propuesto por Freud. Este autor mencionaba que la manera en la que nosotros le demos salida a nuestros impulsos sexuales será medida en la que más o menos tengamos enfermedades mentales o problemas psicológicos durante la etapa de la adultez. ¿Por qué sucede esto o por qué Freud dice esto? Freud proponía que nuestro inconsciente es la entidad que regula el comportamiento en todos los ámbitos de nuestra vida. El inconsciente tiene deseos o impulsos, y estos deseos necesitan ser satisfechos para que en nuestras siguientes etapas de desarrollo no tengamos conductas
conocidas como sexualmente aberrantes. Por esta razón, Freud propuso una teoría de estadios psicosexuales o etapas psicosexuales. Encontramos entonces la etapa fálica. Esta etapa durará entre los 3 y los 6 años. La zona erógena asociada será la de los genitales. Por esta razón, la principal sensación de satisfacción o de placer será la de orinar. En esta etapa, el niño y la niña empiezan a ver las disimilitudes entre hombre y varón. Empieza a surgir esa curiosidad por pene y vagina. Por esta razón, los niños son tan curiosos en esta etapa y están todo el rato tocándose sus partes íntimas. Esta etapa es conocida porque en ella se origina el complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? Es una teoría propuesta por Freud. En ella, Freud decía que el niño siente una rivalidad hacia el padre por llevarse toda la atención de la madre. ¿Esto por qué sucede? Porque el niño siente una fijación o un deseo sexual hacia la madre y quiere estar todo el tiempo con ella. Entonces, por esta razón, siente cierta rabia hacia el padre. La manera en la que este complejo sea resuelto va a determinar específicamente cuando reaparezca la etapa genital en la adolescencia, la identidad sexual o la inclinación sexual, porque el niño empezará a buscar en sus parejas, en sus parejas o en sus prospectos lo que encontraba en la madre. Fue más tarde cuando Carl Jung propuso como contraparte el complejo de Electra. Jung, como discípulo de Freud y seguidor de la corriente psicodinámica, se basó en la teoría de Freud para darle como la contraparte o la visión desde la hembra a este complejo y lo llamó el complejo de Electra. ¿Qué sucede en este complejo? Jung propuso que era una teoría más o menos parecida a la del complejo de Edipo. ¿Por qué razón? Porque Jung nos dice que es la misma fijación de la niña hacia el padre y el sentimiento de rivalidad con la madre. Sin embargo, Jung nos dice que aunque tiene bastante similitud esta teoría con la del complejo de Edipo, no es totalmente igual. ¿Por qué? Porque el vínculo emocional que tiene la niña con la madre es muchísimo más fuerte y es un lazo muy difícil de romper. Por esta razón, la fijación y la rabia hacia la madre no se desarrolla de una manera tan extensa. Freud y Jung son dos teóricos que nos dicen que estos procesos psicológicos por los que pasa el niño en su desarrollo psicosexual son de total normalidad para el completo desarrollo y completo funcionamiento de nuestras capacidades cognitivas, mentales y psicosexuales. Continuando con lo que son los estadios psicosexuales, entramos al estado de latencia o etapa de latencia. Este estado comienza de los 6-7 años y culmina aproximadamente a los 12 años de edad, es decir, cuando se está comenzando con la pubertad. Entonces, esta etapa se diferencia de las demás o se caracteriza de las demás porque no hay un órgano específico al que esté relacionado a esta etapa. ¿Por qué sucede esto? Porque en esta etapa hay una calma emocional y hay una exploración intelectual y social. Ya no es tanto la interacción con nuestros órganos o la exploración sexual
de una energía sexual o algo que tenga que ver con un órgano en específico que produzca placer. Es como una inhibición a todas esas pulsiones, a todos esos impulsos, y es cuando se da lo que es la sublimación, que es cuando comienza la represión de todas las pulsiones existentes en las etapas anteriores. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como se habló anteriormente, hay una exploración intelectual y social, entonces el infante tiende más a dejar de lado esa exploración y comenzar a enfocarse en otras cosas. Es decir, redirigen esa energía hacia otros intereses, por ejemplo, salir bien en la escuela, el desarrollo de habilidades, los pasatiempos. Entonces, como sucede esta declinación de la exploración sexual, se van a madurar ciertos aspectos como lo que es el pudor, el asco, hay más aspiraciones morales, es decir que no se centra tanto en la búsqueda de placer, sino como tal en la búsqueda de el desarrollo del ser mismo como su personalidad. Cabe destacar que esta etapa es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay un periodo de transición en lo que es tener 6 años, tener 7 años y llegar a la pubertad. Es decir, aquí se puede ver lo que es la declinación del llamado complejo de Edipo y Electra. En este momento los infantes comprenden que ya esa desviación sexual hacia su figura materna o paterna queda en el pasado. Y digamos que en esta etapa los niños olvidan que eso alguna vez sucedió, entonces van colocando capas, por decirlo de alguna forma. Es a lo que anteriormente comentaba de la sublimación. Entonces, esta etapa es importante porque es un periodo de transición. Y aparte de eso, permite al infante darse pie a lo que es la sociedad, a lo que es integrarse a una comunidad en específico, a explorar qué le gusta, qué no le gusta, para qué es bueno o qué habilidades puede desarrollar. Entonces, no se centra tanto en lo que es un órgano o una zona erógena o lo que es la energía sexual, pero sí se centra mucho en lo que es la formación de su personalidad. Para concretar con esta etapa, ¿qué significa latencia? Latencia significa algo que existe pero que está oculto. Esta etapa es la que viene antes de la niñez. Soy Daniel Castillo y para finalizar tenemos la etapa genital. En esta etapa cabe destacar que se inicia con el desarrollo de la pubertad y aparece y se prolonga en adelante. Esto quiere decir que tendrá una continuación en los distintos estadios, tanto como en la adolescencia como en la adultez. Aquí existe la aceptación de la genitalidad adulta y se prosigue durante el resto de la vida. Está relacionada con cambios físicos que acompañan a la adolescencia. Estos cambios van a ser delimitados por la aparición del vello púbico, las eyaculaciones nocturnas, el inicio de la menstruación en la mujer, el ensanchamiento de caderas, el ensanchamiento de hombros, el desarrollo de vello facial, el aumento en los senos en las féminas, entre otras cosas. Esta genera un cambio en el que genera crisis en el individuo y puede estar relacionado con todo este desarrollo. El deseo sexual se vuelve tan intenso que no se puede reprimir. En esta etapa se vuelve tan intenso el deseo sexual que ya, a diferencia de otras etapas, no se reprime, por lo tanto se expresa. Y ahí es donde aparecen las constantes masturbaciones, el deseo, y que posteriormente se transforma en lo que es la autoerogenización, que a su vez lo va a conllevar a la búsqueda y establecimiento de relaciones sexuales satisfactorias.
La zona erógena relacionada con este momento vital se vuelve a ser la de las genitales. Al igual que en la etapa la etapa fálica, esta etapa la zona erógena viene a ser lo de los genitales, a diferencia de los otros estadios donde los canales de erogenización eran distintos. Logro de la identidad sexual. Es el conjunto de características sexuales que hacen al individuo genuinamente diferente a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que es un punto clave en cómo se define y diferencia un individuo de los demás, independientemente de si es del mismo sexo o no. Esto da un punto clave en cómo tú estás constituido, independientemente si bien sea varón o fémina, mujer, independientemente tú tienes tu identidad propia. Eso es lo que quiere definir. Las diferentes preferencias sexuales, sentimientos o actitudes ante el sexo. Esto destaca un conjunto que engloba cómo nos definimos, así independientemente de su biología sexual, lo que puede definirse como su género. El género es principalmente esa esencia que te define como ser sexual independiente. O sea, ahí está todo lo que tú necesitas y defines. No siempre está de acuerdo su sexo biológico con su genitalidad. Expresa así, bien, puede no estar en sintonía la biología sexual con la del género sexual. Esto va a definir y diferenciar muchas características en cómo tú te desenvuelves en un entorno cultural. ¿Cuándo se logra la identidad sexual? Es un proceso complejo que empieza en la concepción, pero se vuelve clave durante el proceso de gestación e incluso en experiencias vitales tras el nacimiento. Algunos estudios indican que la identidad sexual se fija en la infancia temprana. Por otro lado, la identidad sexual suele intentar diferenciarse de la orientación sexual. Aquí hay un punto clave en el que la orientación sexual y la identidad sexual difieren, debido a que la orientación sexual está dirigida principalmente hacia qué sexo estás tú atraído o cómo tú tienes delimitadas esas conductas sexuales, a diferencia de la identidad sexual, que es un concepto más holístico, en el que se engloba tu autoconcepto y va en cómo tú estás estructurado, no solamente hacia qué preferencia tengas, es indiferente de tu orientación. En esta etapa en la que se logra la identidad sexual, es importante destacar que existen crisis en el desarrollo que es generada por los cambios físicos, psicológicos y culturales, porque en esta etapa los varones van a cuidar un poco más su imagen, van a buscar a las chicas, las van a tomar en cuenta de una manera distinta como en otras etapas era concebida. Y también delimitará cómo te vas a llevar al resto de tu vida, tanto en la adolescencia como en la adultez. Muchas gracias por su atención, espero nos veamos en una nueva ocasión.